La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978 y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion. En Ciudad de México se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de TechSalud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Zambrano Elion, institutos y Fundación TechSalud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos: médico cirujano, médico cirujano odontólogo, licenciatura en nutrición y bienestar integral, licenciatura en psicología clínica y de la salud y licenciatura en biociencias. 17 especialidades y subespecialidades médicas, 30 cursos de alta especialidad, una maestría y 2 doctorados. Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador, creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo, 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo. Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos, posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación, siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, a través del programa multicéntrico. Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica. Ahora que nos conoces, explora, elige, libera tu potencial transformador. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es un gusto para nosotros recibirlos en este espacio, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de los ponentes y moderadores, para obtener una mejor recepción. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas pueden utilizar el chat y al finalizar la plática tendremos un espacio para responderlas, así como también una encuesta de satisfacción para conocer su opinión y así mejorar su experiencia. A nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al cierre de la tercera temporada de la Cátedra Magistral de Profesoras y Profesores Distinguidos, un espacio diseñado para la formación de las y los alumnos y clínicos con aportaciones de nuestros profesores distinguidos a nivel internacional. Enseguida, quiero presentar a ustedes a la moderadora de esta sesión, que es la doctora Guillermina Sánchez Rodríguez, directora médica de Institutos TechSalud. Bienvenida, doctora. Enseguida le cedo la palabra a la doctora Guillermina Sánchez Rodríguez para que nos presente el tema de esta tarde y sobre todo a nuestra distinguida invitada. Adelante, doctora Sánchez. Muchas gracias, Lidia. Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gran gusto poder presentarles, que no necesita mucha introducción, pero me voy a permitir leer una pequeña semblanza de la doctora Alma Rosa Marroquín, quien el día de hoy nos estará compartiendo brevemente su trayectoria. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros en este espacio. La doctora Alma Rosa Marroquín es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, con mención honorífica. Realizó su residencia en pediatría en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Cuenta con, además, cuenta con doctorado en medicina por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como en la Universidad Autónoma de Madrid, además de una maestría en alta dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México. La doctora Marroquín se ha desempeñado como profesora del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario José Eleuterio González, directora de hospitales de los Servicios de Salud de Nuevo León, además de directora médica de institutos de TechSalud del Tecnológico de Monterrey y es ahora nuestra secretaria de Salud. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar en este espacio.
Muchas gracias, doctora Guillermina. Muchas gracias a todas y a todos los que el día de hoy abren un espacio en sus agendas para compartir pues esto que he preparado para todos ustedes con mucho gusto y que me den la oportunidad de transmitir algo de lo que yo he considerado es importante o ha sido importante en mi vida. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Y hemos definido, pues de alguna forma he definido que una de las herramientas que yo pensaba que era como una debilidad importante en mi persona muy al principio de mi carrera y de mi vida, pues era que me sentía profundamente vulnerable. Y entonces definí esta plática como la vulnerabilidad como herramienta para ser una mejor líder. Creo que no estoy, denme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, quiero platicarles que siempre hay muchas formas de definir los liderazgos y a lo largo de mi vida personal y profesional he estado al frente de, pues, de mi casa, de mi familia, de las organizaciones, de los hospitales y ahora al frente de la Secretaría de Salud. Y me he preguntado muchas veces qué es el liderazgo, y el liderazgo los podemos ver desde muchas ópticas y podemos definirlo como una herramienta y una oportunidad para influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones que nos llevan a objetivos en torno a un propósito. Y la realidad es que hay muchas personas que quieren ser líderes para tener poder. Y creo que ese es el error más importante porque los líderes deben de tener el poder de transformar, de dirigir, de impactar, pero sobre todo de servir y de llegar al punto donde en mi caso y creo que en el de muchos de ustedes, pues lo que pretendemos es tocar la vida de las personas e influir positivamente en ellas. Y cuando yo empezaba mi carrera en la foto de la izquierda, pues nunca me imaginé que iba a estar en la foto de la derecha, ¿verdad? Ahí estaba en la antesala de mi examen de doctorado, con muchos nervios, no parece, pero es como risa nerviosa, de que iba a estar con jurados que iban a preguntarme cosas que posiblemente no iba a poder responder. Y entonces esa vulnerabilidad que sentía de estar expuesta ante mis maestros es la misma que sigo sintiendo cada vez que me expongo a los medios y que me expongo a situaciones cada vez más complejas dentro de mi ámbito de responsabilidad en su momento, conforme he ido transitando a lo largo de mi carrera en las diferentes instituciones. Primero en la Secretaría de Salud, en el Hospital Materno Infantil, estuve trabajando con la responsabilidad de la Secretaría Técnica. Y me acuerdo mucho que cuando llegué ahí, mi primera impresión de esa institución fue terrible porque hacía mucho frío, había goteras por todos lados, estaban las paredes manchadas de sangre y había mucha gente corriendo, como que se percibía un ambiente de mucha desorganización. Y entonces, cuando llego ahí, me sentía incapaz de contar con las herramientas necesarias para poder ordenar, estabilizar e impulsar el desarrollo de ese hospital que finalmente pues lo hicimos. Pero poco a poco, entendiendo cuáles eran mis fortalezas y mis debilidades, pues fuimos armando una estrategia que resultó en cambios muy positivos hacia la institución que luego me permitieron avanzar y estar al frente de los hospitales de los servicios de salud de Nuevo León y estuve a cargo de 16 unidades, algunas pequeñas, otras grandes, pero lo que hoy conocen del Hospital Metropolitano, del Materno Infantil, del Psiquiátrico, los hospitales rurales, de las UNEMES, pues fue parte de lo que estuvimos trabajando en su momento y de los proyectos que desarrollamos cuando estuve ahí con mi equipo. Y luego pues ya transité hacia TechSalud y tuve la oportunidad de conocer a grandes personas, a grandes maestros, a estudiantes, a residentes, a personal de todas las áreas.
y de entender otra forma de impactar en el campo médico y otra forma de pensar y otra forma de sentir, no tan diferente al final, pero también con sus áreas de enfoque que pueden incidir de forma positiva en este propósito superior que es lo que les platico. Y entonces, ¿qué es lo que ha impulsado el que yo haya desarrollado o haya de alguna manera identificado la vulnerabilidad como una herramienta? Yo les platico un poquito de mi vida personal. Cuando termino la especialidad en pediatría, pues tuve un problema de salud que me impide moverme o trasladarme para hacer la subespecialidad, y entonces tomo la decisión de continuar como pediatra y bueno, recibo la invitación por parte del hospital universitario para entrar en el grupo de maestros de la Escuela de Medicina y del hospital universitario. Y entonces el tomar una decisión de ir o no ir, pues requiere de un análisis, y lo que yo veía como una derrota, pues al final lo pude convertir en algo positivo que fue impactando en el resto de mi vida profesional. Y entonces las herramientas, la primera pues es el coraje para tener que decir sí o para poder decir no a un escenario que cuando estamos estudiando siempre pensamos en el maestro que ya es muy exitoso, que es director, en mi caso que es secretaria de salud, pero no entendemos cuál es la dinámica o cómo llegaron a ser lo que hoy son. Les platico que yo no tengo familia de médicos, no conocía a ningún médico cuando entré a la carrera. Cuando terminé la especialidad, pues conocí a mis maestros, pero no tenía ese impulso que yo veía con algunos de mis amigos que pues tenían a alguien de la familia que de alguna forma los apoyaba. Y entonces decía, pues yo voy sola contra el mundo y pues, ¿qué haré? Me quedaré a ejercer la pediatría que me encanta en la ciudad de Monterrey, me regresaré a mi pueblo, que toda mi familia es del municipio de Allende, donde pues no hay pediatras, pero bueno, regresarme, ¿qué hago? Y pues esas son las interrogantes a las que uno se enfrenta cuando estamos terminando la carrera. Y ahí, pues yo creo que siempre tenemos que tomar decisiones basadas en nuestros valores y en nuestros objetivos. Cuando tenemos bien definidos cuáles son los valores y cómo los ejercemos, creo que no hay tantas dudas en cómo los debemos de implementar. Si sabemos que nuestros valores son la honestidad, el compromiso, la responsabilidad, la pasión y la emoción por lo que hacemos, pues los vamos a vivir en el transcurso de nuestra vida. Mi familia me enseñó a ser muy disciplinada y creo que eso me ha permitido entender y ser muy escrupulosa cuando estoy al frente de una situación. Y entonces observo que tengo un problema, lo cual me hace vulnerable, y analizo todos los posibles escenarios y cuáles son mis herramientas que tengo de intervención. ¿Qué es lo que sí puedo cambiar y qué es lo que definitivamente no voy a poder cambiar? Y sobre lo que sí puedo cambiar, pues hacia ese punto voy a intervenir, siempre viviendo nuestros valores o los valores que hemos desarrollado y a lo que nos hemos comprometido a lo largo de nuestra vida. Hay una parte en estos valores que es inamovible, y esa parte inamovible es la que tenemos que identificar plenamente para poder definir, yo voy por este proyecto o no voy, porque si esos valores que para mí son inamovibles tienen que cambiar, entonces no voy por ese proyecto. Al final, el que podamos identificar nuestros valores y el que podamos conocernos y reconocernos y tener esa certeza de quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, nos permite mostrarnos de una forma auténtica para poder conectar con la gente. Yo creo que eso es algo muy importante, que donde nosotros establecemos esta comunicación verbal y no verbal, generamos confianza. Y algo que muy positivo que escuchaba de algunos líderes del sector privado que ahora se acercan a una servidora para tratar de impulsar los proyectos estratégicos en salud, me decían,
pues me han conocido a lo largo de mi historia y ahora me decían, nos gusta esta forma que tienes de transmitir y de generar confianza, y pues eso me hace sentir muy tranquila y muy contenta porque busco tener todas las herramientas para dar esa certeza de lo que sí puedo dar, y también con toda honestidad decir lo que no puedo cumplir o lo que no puedo hacer. Entonces, de esta manera, siendo auténticos, yo creo que podemos generar esta confianza. Al final, siempre que tenemos que trabajar en un análisis, dar un paso atrás, ponernos desde la barrera, porque como decía un maestro mío, cuando entras a la pista a bailar, pues estás en medio del baile y no observas cómo bailan las demás personas, pero si te subes al estrado, puedes observar quién está luciéndose y quién se está tropezando y quién se está pisando, y de qué manera podemos replantearnos cada vez nuevos escenarios y redirigir las estrategias para que se puedan lograr los objetivos que nos hemos establecido. Y nuestros objetivos pueden ser muy diversos, y creo que lo más importante es que nuestros objetivos deben de estar muy alineados hacia estos 4 puntos, hacia nuestra vulnerabilidad perfectamente identificada, considerando vivir siempre nuestros valores, buscando esta comunicación y generando confianza, y al final reiniciando y tener este ciclo de reinicio de forma continua. Siempre percibimos, o de forma comúnmente es percibida la vulnerabilidad como un riesgo. Sin embargo, en realidad es un espacio para que podamos crecer, es una oportunidad de generar conexiones y un sentido de propósito. Al final, todos somos vulnerables en algún momento, y vemos a los grandes líderes siendo impositivos a veces, o siendo fuertes, o transmitiendo ese poder. Y realmente lo que necesitamos son líderes que generen conexiones con las personas, que puedan ser empáticos y que puedan identificar y ponerse en los zapatos de las personas que están necesitando de nuestra ayuda. Al final de cuentas, pues soy vulnerable cuando voy al médico y estoy en la antesala esperando un diagnóstico. Soy vulnerable cuando estoy esperando un examen y me puede ser el resultado aprobatorio o no. Pero estas conexiones al final con nuestros maestros, con nuestros compañeros, con nuestra sociedad, pues tienen un significado. Tenemos que ser vistos al final de cuentas, y en esta visibilidad, pues al final tenemos que ser vulnerables porque nos exponemos a muchos escenarios. Y en mi caso les quiero platicar que pues el primer día que iba a la conferencia de prensa, pues absolutamente temerosa de todo lo que me podían preguntar. Estuve leyendo todos los periódicos nacionales e internacionales y entendiendo cómo era la dinámica, aunque ya había trabajado en el sector salud, la responsabilidad que ahora tengo y a la que me comprometí, pues es mucho mayor, y la dinámica de trabajo que se estaba presentando en una pandemia como esta de COVID, pues creo que me obligaba a estar muy atenta a los pequeños detalles para no perder el objetivo de lo que quería transmitir y de cómo queríamos llegar a este nuevo gobierno con estas estrategias de salud pública que van a impactar y que van a tocar la vida de las personas de una o de otra manera. Al final del camino, pues creo que podemos entender que cada parte o cada paso que hemos dado en nuestra vida ha sido una oportunidad de crecimiento, pero también ha sido una oportunidad de aprendizaje. Y yo he tenido grandes maestros que me han enseñado lo que tengo que hacer, pero también de los que he aprendido en ocasiones lo que no quiero hacer porque no va con mis objetivos, o no va con mi propósito, o no está conectado con todo esto que yo les platico que debemos de tener en nuestra mente, que es inamovible, de todo este sentido que le tenemos que dar a nuestra vida. Finalmente, la vulnerabilidad nos permite entender y generar este coraje de ser imperfecto, el aceptar que somos o que tenemos este grado de imperfección, que debemos de ser compasivos
pero en principio amables con nosotros mismos. Yo cuando empecé la carrera tenía un maestro que me decía, Alma Rosa, para ser hay que parecer. Y entonces me creé en la mente que pues si no parecía doctora, pues la gente no me iba a ver como doctora. Y entonces lo que opinan los demás es importante, pero no al extremo de no cuidarme a mí misma, que en algunas veces me ha sucedido. Primero tengo que ser amable con mi persona y después con los demás para poder ser empática, para poder transmitir, para poder apoyar y ayudar a los demás. Primero debo de ser amable hacia mi persona. Tenemos que desarrollar esta capacidad de conexión como resultado de autenticidad que ya les había comentado y aceptarlo siempre como una gran necesidad para poder ir avanzando, porque si vamos avanzando solamente con este liderazgo autoritario, creo que nos vamos a detener muy rápido y ese liderazgo no va a perpetuar. Y al final no habremos tocado la vida de las personas, no habremos transformado, no habremos dejado esa huella en los espacios por los que vamos caminando. Y entonces, para mí el liderazgo debe de cumplir con algunas características, no significa que tengan que ser únicas, pero debemos de tener un gran espíritu para la creatividad. Debemos de ser ingeniosos, innovadores, creativos y tenemos que hacer, en este caso, en mi posición, mucho, a veces con muy poquito. Debemos de tener esta inteligencia para entender que la posición en la que estamos es transitoria y estamos en una posición donde debemos de beneficiar al resto de la sociedad en el momento en el que estamos y que el año 7 llega, si es que no llega antes, y que transitamos aquí y debemos de marcar una huella no solamente en la sociedad, sino también en nuestros colaboradores. Debemos de impulsar este espíritu de cambio, de inclusión, de empatía y de tratar a los demás como queremos que siempre seamos tratados. Tenemos que tener también y desarrollar esta capacidad de organización en los grupos para poder tener estos brazos y estas extensiones como pulpos y poder hacer muchísimas cosas. Pero lo más importante, y creo que de ahí surge todo, es que debemos de tener esta sensibilidad, esta humildad, este amor y la pasión y el compromiso por lo que hacemos, y eso es a veces algo que también nos puede hacer vulnerables, el que nos sintamos como que sensibles al dolor de los demás, pero que a la vez nos hace fuertes porque nos hace luchar por las necesidades de las demás personas. Al final también tenemos que desarrollar habilidades como sería la dominancia, no en el sentido de que domino a los demás, sino que tengo la capacidad de convencer a mi equipo y a todos mis colaboradores de que el bien superior o el propósito de lo que nosotros estamos generando, pues es de beneficio para todos y en ese sentido vamos a dominar lo que el trabajo estratégico que estamos desarrollando. Debemos de desarrollar también esta capacidad de influir, debemos de ser constantes y debemos de ser disciplinados. Y tenemos que siempre ser capaces de evaluar el nivel de riesgo porque también tendremos que ser tomadores de riesgos y siempre que hay un riesgo, pues obviamente puede haber una consecuencia. A veces las consecuencias son muy positivas y a veces no y tenemos que desarrollar esa capacidad de evaluar en qué nivel de riesgo estamos. Nosotros tenemos como líderes que desarrollar también el arte de la improvisación, aceptar que en cualquier momento cambian las cosas y tenemos que actuar en consecuencia de forma inmediata y tratando de mantener un equilibrio. Y esto es lo que hemos hecho durante los últimos meses con mi cargo en la Secretaría de Salud, tratar de ir evaluando cuál es el impacto de todas las acciones que hemos implementado, el abrir las escuelas, el abrir los espacios, el buscar reactivar la economía sin que se convierta en un problema de salud. También creo que algo que nos falla mucho con frecuencia es la escucha. Y el aprender a escuchar es algo de lo que
creo que es una de las habilidades que más me ha costado trabajo porque a veces no tenemos mucho tiempo, pero que me gusta mucho porque dentro de lo que escucho de mis colaboradores, de mis pacientes, de las personas que se acercan hacia una servidora, siempre encuentro las respuestas o los cómo para implementar las ideas que yo traigo en la mente. Entonces, esta escucha activa, esta conversación, este diálogo con las personas y esta discusión proactiva, pues son las habilidades que creo que son más importantes para que luego en mi mente pueda entender todo lo que sucede y cuáles son las herramientas con las que cuento para organizarlas y transmitir esa idea de acelerar y acertar la forma en que tengo de transmitirlas. Porque entre la idea y la realidad existe un gran abismo. Hay personas grandes amigos que me han aportado muchas ideas importantísimas, pero que de alguna manera el poder aterrizarlas y poder arrastrar el lápiz para desarrollarlas requiere de muchísimo trabajo. Y es ahí donde los grandes pensadores a veces no son los grandes líderes porque se quedan en la parte de pensar y no de entender cómo conceptualizar el problema y cómo implementarlo ya en la vida real. Y esto tiene mucho que ver con el liderazgo consciente que hemos escuchado tantas veces y que pues no me voy a detener, pero es una gestión basada en valores donde la confianza, la colaboración y el trabajo en equipo se hace indispensable, donde la compasión y la empatía también juegan un papel fundamental, pero donde se genera valor. Y todo esto es fundamentado en nuestro propósito mayor y en la gestión que está basada en nuestros valores. Debemos de tener esta inteligencia emocional no solamente para tratar de empatizar con las personas, sino también para desarrollar nuestra propia espiritualidad y esa desarrollarla en un sistema que nos permita, junto con la inteligencia analítica, poder desarrollar estos grandes proyectos. También, pues, la vocación de servicio, que creo que la medicina es una de las profesiones que tiene este espíritu humanista más desarrollado y esta vocación hacia los demás, hacia las organizaciones y de entender y de comprender que a veces el bien de la institución va por encima de mi bien personal. Entonces, el interés que yo tengo de desarrollarme a veces no coincide con el de la organización y entonces yo tengo que hacerme a un lado para que mi organización siga desarrollándose y entonces tendré que analizar si estoy en la organización correcta o no, o si coincide con mis valores básicos. La integridad, pues creo que es algo que debemos de fortalecer y de impulsar, porque este comportamiento honesto, auténtico, justo, equitativo y coherente ante cualquier circunstancia, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil de hacerlo. Y esta integridad creo que es uno de los valores que se hace más necesario hoy en las organizaciones gubernamentales, porque no existe esa honestidad, no existe esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y pues es algo de lo que tengo un gran reto y un gran interés en impulsar ahora al frente de la Secretaría de Salud. La capacidad de amar y de cuidar a los demás, eliminando el miedo en el seno de la organización hacia los directivos y generando este ambiente de confianza, de creatividad, como ya decíamos, de coherencia, es importante. Y bueno, pues luego les hablo un poquito de mi trayectoria. La foto de la izquierda, cuando estaba en la Universidad Autónoma de Madrid con mis directores de mi tesis doctoral, ahí en el proceso de mi examen de doctorado, ahí como candidata, bueno, ya había finalizado mi examen, ya estaba yo un poquito más relajada. Y a partir de que realizo este doctorado es que hice el enfoque de mi doctorado, pues es entender el neurodesarrollo de los niños. Y entendiendo el neurodesarrollo de los niños, creo que me ha hecho mucho más sensible para visibilizar
cuál es la condición que tenemos desde nuestra infancia que impacta más en nuestras vidas. Y entonces todos tenemos hechos históricos por los que hemos transitado y que a veces nos llevan a tener... Doctora, su micrófono está en silencio. Perdón, no sé dónde me quedé, pero una disculpa. Quiero compartirles que en el análisis de mi doctorado, que lo hice en neurodesarrollo, me permitió entender mucho cuál es el proceso por el que transitan los niños en las primeras etapas de la vida y cómo estos procesos impactan en nuestro desarrollo posterior. Cómo estas vulnerabilidades que tenemos de alguna manera están conectados con ciertos momentos en nuestra vida, no necesariamente en la infancia temprana, sino en el transcurso de nuestra vida, y cómo a veces desarrollamos con mayor o menor facilidad esta capacidad de ser resilientes. Y en esta capacidad de ser resilientes, pues obviamente se torna un poquito en base al sufrimiento, o tenemos que entenderlo como esta recuperación de algún sufrimiento. Y todos hemos vivido ese sufrimiento de alguna o de otra manera, y más en la etapa de COVID, todos hemos sido impactados de alguna forma con esta pandemia, pero tenemos otros sufrimientos personales, familiares, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, y nos hemos recuperado a veces más fácil y a veces de forma más complicada. Pero ese sufrimiento y estas caídas y el volvernos a levantar son las cosas que nos permiten ir hacia adelante, ir caminando y desarrollar ahora sí una trayectoria que en el tema personal les quiero compartir, que pues primero estuve como maestra en el hospital universitario y como directora, como jefa del Centro Regional para la Prevención de la Desnutrición y los Trastornos del Desarrollo. Ahí conocí a la doctora Guillermina de residente. Y después de algunos años, ya cuando terminé mi doctorado, me invitaron, como ya les compartía, a trabajar en el Hospital Materno Infantil. Y entonces me fui capacitando en los temas de calidad y fui entendiendo cómo todo lo que no aprendemos en la carrera desde el punto de vista administrativo impacta también hacia nuestros pacientes, cómo la calidad puede hacer la diferencia entre lo que el resultado de un paciente y no solamente lo que el médico hace o no hace. Y entonces es que fuimos desarrollando múltiples estrategias en ese hospital, en el materno infantil, que siempre lo considero como el fruto de un gran esfuerzo y de un gran trabajo, y como alguien me decía, como mi hijo, mi primer hijo, pero ya tenía 2 hijas para cuando llegué al materno, entonces sería el tercero. Y ahí logramos acreditarnos para muchos padecimientos. Se hizo el primer implante coclear en un hospital público en el norte del país. Empezamos a hacer las cirugías cardiovasculares, las cirugías de columna. Nos acreditamos para malformaciones congénitas de tubo digestivo, de aparato genitourinario. Y después empezamos esta larga carrera hacia la certificación por el Consejo de Salubridad General, en un momento en el que solamente 2 hospitales públicos estaban acreditados en el país. Parecía imposible, los otros 2 hospitales contaban con 50 camas y nosotros con cerca de 300 camas, y con una dinámica histórica de trabajo complicado con el personal y con el sindicato, pues logramos llegar a esta certificación por el Consejo. Y la foto a la derecha son los integrantes del patronato del Hospital Materno Infantil, que nos hicieron un reconocimiento porque ellos vieron la transformación del hospital junto un poquito con nosotros, vivieron el antes y el después del materno infantil. Después, ese tiempo estuve trabajando y colaborando en la administración, siendo secretario de salud del doctor Zacarías. Y luego termina la administración del doctor Jesús Zacarías Villarreal e inicia la administración del doctor Manuel de la O. Cavazos, también pediatra, maestro mío durante la residencia.
Y obviamente que pues él llegó con su equipo de trabajo y yo me integro como la primer directora de hospitales. Y estos doctores que ustedes ven a la derecha, que están muy sonrientes ahí, el primer día que recibieron la noticia, se enojaron y salieron y obviamente que nadie me felicitó ni me dijo estamos para servirte. Y entonces pues nos llegó un tiempito el trabajar y el colaborar y el llevarlos a esta, pues primero entenderlos, escucharlos, cuál era la dinámica, qué era lo que querían y lo que no querían y qué era lo que requerían los pacientes y entonces llegar a un punto intermedio donde la necesidad del paciente pues siempre es superior a la necesidad personal o particular de cada uno y el cómo ir trabajando con ellos para lograr hacer ese gran equipo que logramos integrar como dirección de hospitales que luego estuve a cargo durante 3 años ya en la administración del doctor Manuel de la O. Después pues tuve la gran oportunidad de participar en TechSalud como directora de institutos al principio y líneas de servicio y después como directora médica del Hospital San José y del Hospital Zambrano, donde trabajamos de forma importante en la estrategia COVID. Y pues al final, después de 2 años de estar ya muy encaminada en ese proceso, pues se abren otras rutas y otros caminos y otra vez tomar una decisión de regreso a los servicios de salud y a la secretaría o continúo desarrollándome. Creo que cualquiera de las dos decisiones hubiese sido positiva siempre y cuando pues esté alineada a mis propósitos y a este fin superior que siempre he tenido, que es el tocar la vida de las personas y creo que estoy en un momento y en una posición donde existe esa posibilidad y pues estaremos trabajando junto con todo el equipo que integran el gabinete del gobernador Samuel García, pues tenemos el compromiso por realmente transformar a Nuevo León y pues desde la Secretaría de Salud estamos haciendo un trabajo muy, muy importante. Quiero compartirles al final esta frase de Brené Brown, donde dice que la vulnerabilidad es el lugar donde nace la creatividad, la innovación y el cambio. Así es que tenemos que ser vulnerables para poder crecer. Muchísimas gracias y pues quedo atenta a los comentarios, dudas, inquietudes. Muchas gracias, doctora, por llevarnos en este espacio a través de su trayectoria. Estoy segura que para resumir en estos minutos, pues grandes experiencias, decisiones, pues sí, su gran esfuerzo y gracias por compartirnos. Hay muchas felicitaciones en el chat y algunas preguntas que me voy a permitir leer para dar respuesta. Una de ellas es, si alguna vez durante tu formación te imaginaste que ibas a ocupar estos puestos de liderazgo. Pues no, creo que cuando yo veía de estudiante, bueno, a mí me tocó de director el doctor Alfredo Piñeiro, que lo veíamos, los que tuvimos la oportunidad de estar en la Facultad de Medicina, pues como alguien inalcanzable, ¿verdad? En la Facultad de Medicina. Y pues los secretarios de salud los veíamos también muy a la distancia cuando el doctor Zacarías fue secretario de salud por primera ocasión. Tuvimos la oportunidad de apoyar en ciertos proyectos estratégicos desde la universidad o desde el hospital universitario, pero también pues lo veíamos como muy arriba y muy a la distancia, haciendo cosas impactando mucho en la sociedad, pero no tenía como proyectado o no, yo no tenía decidido que iba a tomar ese camino. Es decir, mi proyección cuando yo era estudiante de medicina era ser pediatra, tener muchos pacientes, trabajar en mi consultorio y pues tener ya pues mi vida personal con una familia. Y eso era lo que yo pensaba cuando estaba estudiando medicina, cuando logré entrar a la especialidad de pediatría, pues muy contenta, muy intensa la residencia y después pues ahí la situación personal de situación de salud que ya me impide continuar avanzando en eso, pues ahí es donde me caigo y me vuelvo a levantar y digo, bueno, no puedo hacer esto, pero puedo hacer un doctorado. Y después la invitación a colaborar en su momento con el doctor Valdemar Ábrego, que fue el director del Hospital Materno Infantil. Y ahí yo creo que algo que
que si me regreso un poquito a esos tiempos, me diría o me cuestionaría y que al final yo creo que lo hice de forma inconsciente, ¿qué haría o qué decisión tomaría si no tuviera miedo? Y eso creo que algunas veces se los he compartido, que a veces el miedo nos permite o nos impide tomar las decisiones importantes en nuestra vida. Y el miedo a crecer también puede ser un miedo. A veces en las diferentes etapas de la vida queremos seguir siendo más chiquitos o porque estamos en una zona de confort. Entonces tenemos que cambiar y decir, bueno, si no tuviera miedo, aceptaría esa gran responsabilidad. Y pues es lo que he hecho a través de mi vida y pues hoy, bueno, ya cuando estuve en el materno infantil y que me puse a estudiar, entré a una maestría en alta dirección en servicios de salud, tomé un diplomado de calidad y otro de gestión. Entonces, todas estas herramientas me han permitido trabajar y entender cuál es la dinámica de la administración, primero de un hospital, después de muchos hospitales, después en TechSalud y ahora pues de los servicios de salud, que es una gran responsabilidad. Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas es, ¿qué le dirías a la doctora Alma Rosa de hace 15 años? Pues eso que les platiqué ahorita. Bueno, por una parte, eso que comenté, que harías si no tuvieras miedo. Yo creo que otra parte que le diría es que escucha a las demás personas siempre, pero no te creas todo lo que te dicen, ¿verdad? Porque hay gente siempre que se acerca y te dice, tú no puedes con eso, eso no es para ti, seguramente hay 50 personas mejores que tú. Y en algunos momentos estuve rodeada de ese tipo de personas que minimizaban mucho mi capacidad y que de alguna manera te vas creyendo que no eres capaz de transformar o de dirigir o de llevar las responsabilidades que al final de cuentas, pues a mí misma me he comprobado que sí he sido capaz, obviamente que siempre identificando y tomándome muy en serio las responsabilidades y nuestra necesidad de intervención, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad primero con los pacientes, con los colaboradores y con todo el equipo. Y sobre todo, a mí me gustaría decirle a la primera Alma Rosa es que desde el principio trabaja en equipo. Nos enseñan a ser muy solitarios. Y entonces a hacerlo yo sola y a no integrar. Y creo que el tener esa capacidad de integrar a mucha gente en equipo que refuerce esas debilidades que tienes y el entender que eres vulnerable, pues eso te hace crecer muchísimo más rápido y te impulsa a todos esos colaboradores a hacer las cosas de una mejor manera. Todos aprendemos de todos. Y en algún punto creo que fui más solitaria y lo trabajé de forma individual cuando pude haberlo hecho más rápido. Muchas gracias. Sin duda nos hablabas al inicio de la vulnerabilidad y una de las preguntas es precisamente ¿qué consejos nos darías para convertir esa vulnerabilidad en fortaleza? El principio, o sea, la recomendación número 1, pues es aceptar que somos vulnerables. El número 2 es entender dónde están nuestras vulnerabilidades, qué parte no domino o qué parte me genera inseguridad y en eso tengo que trabajar o busco a alguien que me apoye o lo desarrollo. Cuando llegué al materno infantil, pues no sé nada de calidad y no sé nada de administración, entonces rapidísimo que me integré a los cursos de calidad, de administración, de dirección de hospitales y posteriormente pues fui creciendo, entendiendo que tenía esa habilidad para conectar, pero no tenía las herramientas metodológicas para implementar. Yo creo que algo de lo que me ayudó mucho cuando llegué al materno infantil y que me ha ayudado en todos los escenarios, en todos los lugares donde he estado, es esa primera impresión donde llego y primero escucho y trato de entender qué es lo que está sucediendo.
El tratar a las personas con dignidad, eso los hace sentir importantes y en algún momento tuvimos un eslogan que me gustó muchísimo en el materno infantil, que decía: yo soy la pieza clave, yo soy materno infantil, porque cada una de las personas que colabora dentro de una organización es una pieza fundamental. Desde la persona que está, el médico que está en el quirófano, la instrumentista, el que ya limpió el quirófano, el administrador que tuvo todos los servicios disponibles y los insumos y los materiales, los medicamentos, la persona que está, el guardia que está en la recepción. Todos somos importantes porque todos mantenemos ese equilibrio en la organización y pues gran parte de la responsabilidad del líder es precisamente mantener ese equilibrio y tienes que de alguna manera orquestar el conflicto, porque conflicto hay en todos lados, pero tienes que ser ese director de orquesta donde el instrumento que tiene que aparecer aparece en el momento justo y los demás le bajan y de pronto aparece el otro instrumento y entonces se genera una sintonía o una organización perfecta que permite que des resultados. Pero para poder ser el director de orquesta, primero hay que transitar por cada uno de los elementos. Y alguien me preguntaba cuando llegué al materno infantil, ¿por qué te metes al área de limpieza y por qué te metes allá con el arquitecto que se está construyendo? Y yo le decía, pues es que necesito entender cuáles son los parámetros que está utilizando, necesito comprender no solamente lo médico. Me decían, ¿por qué te vas a ver las autoclaves y por qué te metes ahí a la farmacia? Eso déjaselos a los expertos. Bueno, tengo que comprender, analizar e integrar toda esa información en mi mente para poder de alguna manera mantener ese equilibrio cuando haya algún conflicto y mantener esa capacidad de orquestar a todo el equipo, entendiendo lo que hacen y la importancia de lo que hace cada una de las personas. Muchas gracias, doctora. Nos hablaste también de grandes habilidades y características de un líder, cómo a través de estas características generar valor e ir marcando esa trascendencia. Hay otro grupo de preguntas y hablan en específico si consideras que como mujer has tenido retos adicionales, cuáles han sido, cómo los has enfrentado. Sí, bueno, pues de la primera parte yo creo que uno de los puntos más importantes o de habilidades más importantes, aparte del trabajo y todo lo que ya mencioné, es el poder tener la capacidad de transmitir esa emoción de cómo ves el futuro de, o sea, cómo veo yo el futuro de la Secretaría de Salud. Y en esa parte, al principio hicimos un ejercicio maravilloso donde me preguntaban cuál es el titular de los periódicos que quieres que salga al final de la administración y luego cómo voy a trabajar para eso. Cuando llegué a TechSalud, yo decía, pues yo me gustaría un TechSalud con profesores que estuviesen súper bien conectados, integrados, donde tuviésemos esa comunicación y así en cada uno de los escenarios o de las instituciones y organizaciones en las que he colaborado, siempre me imagino ese futuro. Y entonces el tener la capacidad de transmitir cómo vemos el futuro y de alguna manera conectar con las personas para irlas llevando pues caminando con ellas y transitando hacia el mismo objetivo, yo creo que es algo muy, muy importante. En el tema de la mujer, pues sí, no es un tema que haya abordado de forma importante, pero sí les platico que ha representado obstáculos cuando era residente, pues estaban buscando elegir un jefe de residentes que fuera hombre, ¿verdad? Simplemente por el hecho de ser hombre. Al final me dieron el reconocimiento como la mejor residente en mi último año, y me dejaron como jefa de residente suplente porque no me daban el valor para. Cuando finalicé el examen profesional, uno de mis maestros me dijo, estás muy feliz ahorita, pero pues en 6 meses y ya que te cases, tu marido pues no te va a permitir avanzar más en esto. Y así he recibido
muchos comentarios y me he enfrentado a diferentes circunstancias en las que, ay, no, porque eres mujer, o tú no sabes por qué eres mujer, o por ejemplo, cuando tomé la dirección de hospitales, pues con puros hombres, la mayoría mayores que yo, con una gran experiencia y muchos de ellos una gran trayectoria, pues se fueron ofendidos de que una mujer más joven que ellos, pues llegara a la dirección a dirigirlos. Y para mí, pues fue un gran reto, pero también en ese reto y en sentirme vulnerable por el hecho de ser mujer, pues encontré la gran oportunidad de conectar y de transmitirles, pues cuál era mi idea y cómo desde mi oficina, pues no iba a ser una oficina cerrada, sino que yo me trasladaría hacia todos los lugares y intentaría entender cuáles son las necesidades y sería una facilitadora más que un cuello de botella para todos, y fue la forma en que empezamos a organizarnos mucho mejor. Pero sí creo que las mujeres tenemos todavía mucho trabajo que hacer y yo estoy muy contenta de estar en este gabinete, pues donde somos más mujeres que hombres. Por primera vez en la historia, pues una mujer dirige la Secretaría de Salud y créanme que pues sí tuve mucho miedo cuando me tocó tomar la decisión y ya fuiste parte de las personas que estuvieron cerca y pues había mucha incertidumbre de trabajar con un equipo al que no conocía, que no sabía su forma de pensar y si mis valores iban a empatar con los valores de ellos, que eso era lo que más me preocupaba en principio, porque sí tenía muy claras cuáles eran las cosas inamovibles. Y una vez que yo, o sea, por eso todo el mundo me felicitaba y yo decía, es que todavía no soy, porque todavía, aunque se ha señalado, pues todavía no me siento a definir con mi líder si se van a respetar esos valores que son inamovibles. Y entonces una vez que eso sucedió, lo cual fue como 10 días antes de empezar y que ya estaba muy inmersa en todo, pues dije, ahora sí, ya puedo decir con certeza que existió un diálogo muy importante con el actual gobernador y que entendió y fuimos muy abiertos en definir cuál iba a ser el rumbo de la salud del Estado, que le encantó las ideas o los proyectos que yo tenía, pero también los valores que he venido profesando durante toda mi trayectoria y que la gente que está cerca de mí puede ser testigo de cómo llegamos buscando generar un cambio. Y yo les agradezco porque también al final en organizaciones como en la que ahora me encuentro, durante muchos años o históricamente se ha trabajado de una forma y quieres llegar a hacer un cambio, es muy complicado. Entonces, el agradecerles, el tener esa capacidad de voltear a ver y decirles, felicidades, lo estás haciendo bien, o gracias, me gustó mucho cómo cambiaron su forma de pensar, porque el primer mes, créanme que fue terrible, porque pues obviamente yo trataba de explicarles una cosa y pues el resultado era diferente, pero muy enriquecedor para todos, muy difícil, por muchos aceptado el hecho de ser mujer, por otros y otras no tanto, porque a veces las mujeres somos más machistas que los propios hombres y entonces no le damos crédito a que una mujer pueda tener la capacidad de. Entonces, pues sí, estamos aquí ya casi por cumplir 2 meses, contenta, feliz, con un proyecto, muy cansada porque han sido muy intensos estos 2 meses, pero creo que hemos logrado transmitir el mensaje hacia todos nuestros colaboradores y arrancaremos un 2022 con proyectos estratégicos dirigidos hacia todos los sectores y uno de ellos también es el de las mujeres. Gracias, doctora. Hay muchos mensajes de felicitación, nuevamente, muchos mensajes de admiración y de agradecimiento por compartirnos este espacio y su trayectoria. Y sin duda que pues, los grandes líderes van dejando huecos muy importantes en donde desempeñan y pues realmente mucha enseñanza y mucho aprendizaje en este espacio que nos compartes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente estoy leyendo por ahí. La verdad es que es difícil, pero pues no imposible. Yo creo que ese es un mensaje que quisiera compartirlo con ustedes, que al final
la vida te pone en el camino, en el momento, y a veces tú sabes o tú tomas la decisión de si aprovechar ese momento y tomar el reto y decidir si vas adelante o quedarte en una zona de confort. Creo que esa parte de que a veces estamos en nuestras zonas de confort y muy cómodos con lo que hacemos y obteniendo el beneficio que esperamos obtener, pues puede ser muy satisfactorio si eso lo hemos definido como propósito de vida. Pero como mi propósito de vida siempre fue el llegar a alcanzar o a tocar las vidas de las personas, y no me refiero necesariamente a la salud o exclusivamente a la salud, pues en este caso a la educación, al aprendizaje, a la integración, al desarrollo de las mujeres, a muchas otras cosas, pues creo que podría estar satisfecha, y alguna vez en estos momentos de análisis con la familia les decía yo a mis hijas, ya están grandes, sobre todo la mayor que ya tiene 21 años, que ojalá no me muera pronto, pero si me muero pues me iría muy contenta de tener 2 hijas que se están desarrollando y que tienen bien definidos sus objetivos y que tienen claros sus valores, y pues de lo que habré hecho en mi vida profesional, el haber estado en situaciones y con la posibilidad de tomar riesgos y de asumir las responsabilidades y tomar las decisiones que me han permitido avanzar y crecer como persona y como profesional. Entonces, les digo, muy contenta por el espacio, porque me permitan compartir esta parte un poquito más de mi vida personal y profesional. Y creo que todos, independientemente de qué tan visibles seamos o no tan visibles seamos, tenemos que hacer un análisis en cuáles son nuestros objetivos de vida y cómo queremos o cómo vamos a ir llegando a ello. Los caminos siempre se abren y a veces queremos forzar las cosas, pero yo creo que en el momento que a veces estamos parados con esa Y, que si tomas la derecha o la izquierda, si lo haces con amor, con pasión, con compromiso, cualquiera de los dos va a ser positivo, porque en todos vas a tocar la vida de las demás personas, porque en todos vas a impactar y porque en todos, ya sea, como les decía, en un escenario o en otro, vas a hacer o a transmitir tus valores y a lograr pues esa, digamos, felicidad personal que es hacia el fin último que quieres llegar, que entendiendo que la felicidad no es un fin, sino es un camino. Y entonces durante ese camino, si poco a poco vas abonando tus objetivos, tus principios, tu pasión, pues entonces a donde vayas siempre estará bien. Doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla, muchísimas gracias por su maravillosa participación, muy cálida, interesante. Mencionó palabras como amor, pasión y compasión, y eso hace todavía que el mensaje que nos deje sea más importante. También agradecemos la coordinación de la doctora Guillermina Sánchez Rodríguez. Muchas gracias, doctora. Y enseguida quiero ceder la palabra a la doctora Marcela González Treviño, directora de Desarrollo Académico de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, para que nos brinde un mensaje de agradecimiento a los ponentes del ciclo de la tercera temporada de las sesiones de profesores distinguidos. Adelante, doctora González Treviño. Le voy a robar la palabra a Marcela, que ya sabe que hago eso con cierta frecuencia. No se preocupe, doctora, adelante. Y es lo malo que se cuele el de no, por aquí, Alma Rosa. Pero la verdad Hola, quería yo agradecerte, y ahorita, bueno, pues lo hacían, el que estés por acá. Yo era el que te hacía la primera pregunta de si te habías imaginado esto cuando estábamos haciendo, porque usualmente no se lo plantea uno, pero aquí veo que hay muchos chicos y chicas en formación, y vale la pena que tú decías ahorita, pues se te van a ir presentando opciones en el camino y vale la pena tomarlas. Y el otro tema de liderazgo, yo quiero resaltar, aquí hay puras líderes. Oigan, ya son mayoría, ahorita hice el recuento y somos minoría, de todas las que están aquí, las estamos, déjenme usarlo así, son mayoría, y yo creo que vale la pena tomar conciencia de eso. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos a todo el talento, ¿sí?
yo creo que hay que ir siguiendo sembrando eso, pero todas las colegas que están por aquí se contemplen como eso, es decir, ya son escenarios diferentes que hay que seguir cuidando, donde estamos todos, es decir, estamos todas y todos, y eso vale la pena tenerlo en cuenta. Alma, tú lo resaltaste mucho y ahorita y te agradecemos muchísimo, yo quería, por eso robé estos minutos, que nos compartieras eso, porque tu trayectoria habla mucho de eso y es bien, bien importante. Probablemente yo soy de esas generaciones de cambio, a mí me tocó tener jefas y las cuales les aprendí muchísimo y les iba aprendiendo y tener muchas colegas. Yo celebro eso, esta gran oportunidad que estemos, todo el talento esté por aquí, nos sentimos afortunados y bueno, desearte el mejor de los éxitos en este no menor reto. Gran reto. Sí, gran reto que lo conoces muy bien, lo conocemos todos. Muchísimas gracias. Ahora sí, Marcela, y disculpas. Gracias, doctor. No se preocupe, doctor. Pues bueno, doctora Alma Rosa, en nombre de la doctora Ángeles Domínguez Cuenca, decana de Desarrollo de la Facultad de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y de una servidora, quiero extender nuestro más sincero y profundo agradecimiento por habernos acompañado con su charla en este cierre de cátedras magistrales impartidas por profesores distinguidos. Y pues qué mejor cierre que con usted. Muchas gracias por su espacio en su agenda y por tocar un tema tan relevante como es el liderazgo y el cómo comprometernos con la empatía, influir, generar conexiones y reconocer a nuestros pares. Para el éxito de los programas de salud pública me queda clarísimo que es necesario conocer las necesidades, priorizar y de ahí partir. De igual manera, quiero agradecer y reconocer a todos los profesores distinguidos que compartieron con nosotros esta temporada, que me daré oportunidad de mencionarlos y leerlos en este momento. Quiero felicitar y agradecer al doctor Arturo Santos, al doctor César Alberto Lucio, al doctor Gerardo García, a la doctora Nancy Segura, al doctor Víctor Treviño y a nuestra oradora de este cierre de temporada, la doctora Alma Rosa Marroquín. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir experiencias, por llenarnos de ese ímpetu y de estar en busca de ser líderes y protagonistas como ustedes lo son. Muchas gracias por inspirarnos día a día. Ahora voy a ceder la palabra al doctor Valdés para que dé un mensaje de cierre a esta temporada que tenemos de profesores distinguidos. Doctor Valdés, adelante. Muchas gracias. La verdad, nos sentimos muy orgullosos, muy favorecidos, privilegiados de contar con profesores de esta talla. Esta cátedra magistral precisamente lo que busca es destacar el talento docente, que al final de cuentas es lo que le da esta fundamentación, esta solidez a una institución educativa como la de nosotros, a esta comunidad de aprendizaje, el contar con ustedes y que nos dediquen este tiempo para platicarnos de su experiencia, de su trayectoria de vida, de este viaje profesional y personal, porque nos han compartido muchas cosas en el ámbito personal, nos enriquece, nos hace más cercanos, pero que abona en este sentido que somos una comunidad de aprendizaje. Todos ustedes son ejemplo a seguir para todos nosotros, docentes y alumnos. Buscamos imitarlos, buscamos llegar a los mismos logros que todos ustedes han llegado. Así es que enhorabuena, muchísimas gracias. Nos llena de orgullo poderles dar este reconocimiento. Es la mejor manera que entendemos nosotros que podemos dar un reconocimiento. Y en particular a la doctora Alma Rosa, que hoy cierra temporada, pues que esta es de casa. Yo sé que tiene corazoncito tigre también, y pero que nos abre espacio para nosotros también, y lo ha demostrado. Y aquí estuvo 2 años, esta es tu casa, Alma Rosa, con todo el apoyo de nosotros, te seguimos considerando parte de esta gran comunidad de aprendizaje y cuenta con nosotros. Y pues no me resta más que agradecer y felicitar a la doctora Marcela, a la doctora Ángeles y a todos los comentaristas que han estado por aquí. Hoy teníamos comentaristas de lujo, la doctora Guillermina y la doctora Lidia, pero las demás sesiones también
han estado por aquí. Muchísimas gracias y a todos ustedes por estar aquí en cada una de estas cátedras magistrales. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla. Sin duda, cerramos esta temporada de profesores distinguidos con broche de oro. Es un placer, ha sido un placer escucharla a usted y finalizar con el comentario del doctor Valdés. Doctora, le haremos llegar un reconocimiento virtual por su amable participación. Muchas gracias. Y a nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación y asistencia a esta cátedra magistral de profesoras y profesores distinguidos, sobre todo a nuestra invitada, la doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla. Agradecemos también, por supuesto, la coordinación de la doctora Guillermina Sánchez Rodríguez en este espacio para la formación de talentos, al equipo organizador y al equipo que hizo posible esta transmisión. Recuerden que nuestras sesiones se encuentran en YouTube de TecSalud en la sección de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Los esperamos en la siguiente temporada de Cátedra de Profesoras y Profesores Distinguidos. Por favor, estén pendientes del aviso en nuestras redes sociales. Los dejamos con un video emotivo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Cuídense mucho ustedes y sus familias y que pasen ustedes muy buena tarde. Hasta luego. Soy la voz que te habla desde dentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda, y reafirmándote que has elegido bien, que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.